Hola y bienvenidos al canal. En el video de hoy estaremos viendo las 5 ideas principales relacionadas al título Cómo ganar amigos e influir sobre los demás. Primero, la propuesta del libro. Este libro ya cuenta casi con 100 años desde su primera publicación, por lo cual tenemos que filtrar y considerar si sus ideas nos aplican a nuestro día a día y en nuestros casos específicos. Aunque cabe mencionar que sus ideas fueron investigadas por el autor en conjunto con sus estudiantes de su grupo de oratoria durante alrededor de 15 años hasta terminarse creando el libro que tenemos hoy en día, razón por la cual ha podido durar todo este tiempo. Ahora comencemos. Primera idea: no critique, no se queje ni condene. El autor utilizó distintos ejemplos e historias de la vida real para exponer sus consejos. Uno de ellos es el de Dos Pistolas Crowley, uno de los más ejemplares, debido a que este personaje fue un criminal que vivió en la década de los 30 y que durante su tiempo activo realizó distintas fechorías, desde crímenes a mano armada hasta entrar a las casas de los individuos y a la menor incitación dispararles solamente por haberlo visto. Este criminal llegó a ser el más buscado en la ciudad de Nueva York e incluso cuando fue atrapado hubo una redada de más de 200 policías en un departamento en el cual durante varias horas a él y a su cómplice estuvieron intentando atraparlos mientras ellos les disparaban constantemente desde dentro del departamento. En medio de esta lucha fue que él escribió una nota en la cual mencionaba que tenía un corazón bueno y sincero y que no entendía por qué era que lo estaban persiguiendo, cómo estaba sucediendo. Esto nos ejemplifica el concepto de que todos nosotros siempre nos hemos de justificar en cuanto a las acciones de cómo las realizamos y no cambiaremos nuestro pensamiento incluso cuando ya estemos viendo los resultados de nuestras acciones. Otro ejemplo mencionado también es el de el criminal Al Capone, el cual llegó a desarrollar tanto su círculo criminal que incluso se llegó a mencionar a él mismo como el líder del sindicato del crimen. Desde prostitución, venta de alcohol ilegal y distintos tipos de actividades criminales, llegó a ser también uno de los más peligrosos e incluso mencionado por el presidente en su época como uno de los más buscados en el país. Sin embargo, en distintas ocasiones, él llegó a mencionar que solamente se consideraba un comerciante que buscaba que las personas tuvieran placer en las actividades ligeras del día a día y él solamente se dedicaba a realizar eso, siempre buscando ser un benefactor de la sociedad que era incomprendido y que no entendía por qué era tan odiado. Al final, ambos ejemplos demuestran que los individuos tenemos una tendencia a justificarnos e intentar ver que nuestro punto de vista es el correcto, cosa por la cual la crítica no nos ayudará a ver los errores en los cuales estamos cayendo, sino que simplemente nos pondrán a la defensiva y no servirán para que podamos cambiar nuestras ideas eventualmente. Idea número 2. Despierta en los demás un deseo vehemente. El autor nos menciona que para ello tenemos que buscar ver desde el otro punto de vista del otro y además considerar sus deseos. E incluso menciona una frase del empresario Ford: si hay un secreto para el éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. El autor menciona una historia personal en la cual dice que cuando él comenzó a ir de pesca, él pensaba en las cosas que a él le gustaban. Su platillo favorito, menciona, son las fresas con crema, aunque para los peces en realidad les gustan más las lombrices y los insectos, por lo cual cuando va de pesca no suele llevar fresas con crema, sino lleva lombrices y saltamontes, los cuales ponen los anzuelos para entonces capturar a estos peces, refiriéndose a que no importa lo que nosotros veamos como algo valioso, sino más bien hemos de pensar qué es lo que desea el otro en realidad y hacer uso de ello o ayudarles a obtenerlo para entonces tener un resultado. Menciona así el caso de una de sus estudiantes, Barbara Anderson, la cual fue una gerente de banco durante 10 años en Nueva York y decidió mudarse a Phoenix,
para llevarlo a cabo, escribió una carta en la cual mencionó a los bancos de allá su experiencia y en lo que les podía ayudar, mencionando que contaba con experiencia en desarrollo de carteras, el trato con clientes, con proveedores y de igual manera en apoyo del personal. Es decir, mencionó a lo que los bancos les podría ayudar más que lo que ella deseaba. Lo envió a distintos bancos y en base a esta filosofía recibió varias propuestas de entrevista de trabajo desde antes de que se fuera a vivir para esa ciudad. Idea número 3. ¿Cómo interesar a la gente? Hable siempre de lo que le interesa a los demás. En este concepto, Carnegie menciona dos frases bastante interesantes. La primera es: generarás más amistades interesándote en los demás durante 2 meses que lo que podrías hacer intentando que ellos se interesen en ti durante 2 años. Y la segunda frase es: el camino real al corazón es hablar de las cosas que más preciadas le son. Así, para este concepto ejemplifica al entonces presidente Theodore Roosevelt, el cual, cuando recibía a personas en su domicilio de Oyster Bay, antes de que llegaran, se ponía a leer hasta muy tarde, ya fuera un vaquero, un político o un soldado del ejército, investigaba qué era lo que le interesaba a los individuos y cuando llegaban al siguiente día se ponía a hablar específicamente de estos temas. Es decir, prestaba atención más a lo que le interesaba a los demás individuos que lo que él prefería. Otro ejemplo es el de William Phillips, un autor que escribió el libro Naturaleza Humana, el cual incluso comienza hablando acerca de una historia cuando tenía 8 años y fue a visitar a su tía Phyllis a su casa. En ese entonces recibieron la visita de un amigo de su tía, el cual durante la cena estuvo hablando bastante acerca de botes y barcos, cosa que a él en ese entonces le interesaba mucho y le emocionaba escuchar al respecto. Al terminar la velada, el entonces niño autor le mencionó a su tía que su amigo era una persona muy interesante y que sabía realmente bastante acerca de ese tipo de embarcaciones y botes. A lo cual la tía le contestó que en realidad su amigo es un abogado y que no trabaja en nada relacionado a los barcos, que si lo había hecho era porque buscaba tener una conexión con él y poder entablar una conversación que le fuera interesante para poder convivir, cosa que sorprendió bastante al entonces niño. Por eso es que ya de grande decidió escribir acerca de la caballerosidad y de los buenos modales. Idea número 4. No es posible ganar una discusión y la única forma de salir ganando es evitándola por completo. Este concepto se me hizo muy interesante debido a que ya en la actualidad sabemos que si llegamos a tener una reacción al estrés que nos cause ya sea huir o luchar, podemos llegar a generar que nuestras ideas las consideremos como ciertas, aunque no estemos al 100% seguros al respecto o no tengamos todos los datos. Esto es debido a que las hormonas del estrés, para ayudarnos a sobrevivir, hacen que nos afiancemos a nuestras ideas y las consideremos realmente como válidas a pesar de la situación. Por eso es que recomiendan que no tomes decisiones cuando te encuentras en este tipo de circunstancias. Para el ejemplo, el autor menciona acerca de una cena a la cual atendió en Inglaterra, en donde en la convivencia alguien más que estaba en la mesa de él comenzó a mencionar una frase que dijo que provenía de la Biblia. Sin embargo, justo en ese momento el autor, Carnegie, la reconoció y supo que la frase era más bien de Shakespeare y no de la Biblia, por lo cual decidió intentar hacer cambiar de opinión al otro comensal y empezar a discutir, dado que él tenía incluso estudios en argumentación. Llegaron al punto en el cual los dos estaban discutiendo sin llegar a una aclaración, por lo cual decidieron invitar a una tercera persona, un amigo de Dale Carnegie, que justo se dedicaba al estudio de obras y libros de Shakespeare. Sin embargo, este le dio un puntapié por debajo de la mesa y le mencionó que el comensal que mencionaba que la frase era de la Biblia estaba en lo correcto, razón con la cual Carnegie paró de discutir, pero posteriormente, cuando terminaron la cena, le preguntó a su amigo por qué, si él conoce las obras de Shakespeare, entonces no le había querido dar la razón. Y fue entonces que él le mencionó que no había sido invitado a la cena para discutir, y si esta persona pensaba que la frase venía de la Biblia, no ganaría nada con demostrarle que estaba en lo incorrecto.
Otro ejemplo para este concepto es el de Catherine Allred, una supervisora de ingeniería en una empresa de textiles, la cual estuvo trabajando cuando hubo un cambio de un sistema de hilado de 3 tipos de hilos que cambió eventualmente hasta 20 distintos tipos de hilo, con lo cual ella desarrolló una nueva forma para poder pagarle bien a los trabajadores. Su manera de actuar fue que en una junta de directores se presentó y les comenzó a mencionar todos los errores que tenían, por qué no estaban funcionando bien las cosas, para que les quedara claro en qué y en cuántos puntos estaban teniendo fallas. Lo que sucedió es que los directores no quisieron cambiar el sistema y lo dejaron congelado. Posteriormente a tomar el curso con Carnegie, decidió volver a acercarse y en lugar de ir directamente y mencionar los errores de lo que estaba sucediendo, los invitó a hablar y a que comenzaran a mencionar ellos cómo creen que podrían cambiarse las cosas, y dejó que poco a poco comenzaran a presentar la idea que ella tenía. Eventualmente ellos terminaron mencionando completamente los cambios necesarios y ella solamente presentó que ya lo había estudiado, ya había visto la manera de aplicarlo y que en realidad ya tenía el sistema pensado con anterioridad, por lo cual fue entonces que hicieron el cambio. Idea número 5. Hable de sus errores primero. Si se equivoca, admítalo. Ferdinand Warren, dibujante comercial, hizo esto para obtener la buena voluntad de un comprador irritable. Este comprador se dedicaba a criticar todos los errores que llegaban a tener en sus dibujos comerciales. Es decir, incluso mencionaban los de su compañía, que disfrutaba decirles en dónde habían tenido errores. Por lo cual en una ocasión llegó a tener que desarrollar para este comprador ciertos dibujos en los cuales no tuvo el tiempo de darles el suficiente detallado. Acto seguido, este comprador le habló para reunirse con él y entonces, ya estando juntos, vio en los ojos del comprador que estaba feliz de que iba a poder criticarlos acerca de los errores que habían tenido. A esto Ferdinand reconoció la oportunidad y comenzó, desde antes a que él mencionara alguno de los errores, a enumerarlos, y empezó a decir que con el tiempo que ya tenían trabajando para él, deberían de haberlos evitado. A lo cual, paradójicamente, el comprador le empezó a decir que no estaban tan mal los dibujos. Él prosiguió a seguirlos mencionando y de hecho comenzó a, en sus anchas, comenzar a explicar todas las cosas en las que había tenido los errores, llegando al punto en el cual el comprador se quedó en realidad sin cosas para criticar, por lo cual tuvo que justificar de alguna manera al dibujante y eventualmente terminó quedándose con los dibujos. Sin embargo, es un concepto bastante claro. No se podría pasar el comprador todo el día diciendo que algo estaba mal si no se justificaba el dibujante y le decía que en realidad tenía razón, e incluso desde antes que lo dijera. Por lo cual ya habían llegado a un acuerdo y no había forma de que pudiera seguir reprochándole. Este mismo caso le sucedió a Bruce Harvey de Albuquerque, Nuevo México, el cual se dedicaba a pagar las nóminas de sus trabajadores y en uno de esos procesos terminó pagándole de más a un empleado que eventualmente se le tendría que descontar. Cuando informó al empleado, él dijo que prefería que el descuento fuera haciendo por partes y que no se le hiciera en un solo cobro en su siguiente quincena. Por lo cual tuvo que hablar Bruce con su jefe y mencionarle el error que había tenido. Su jefe, quien en ese entonces menciona que también era una persona muy explosiva, llegó directamente con él y le empezó a decir de entrada que había sido su error y que por ello había sucedido esto. La forma en la cual reaccionó el jefe a que directamente le haya mencionado que era su error fue que empezó a echarle la culpa al departamento contable. Seguido esto, Bruce le mencionó que no había sido culpa del departamento contable sino suya, por lo cual el jefe otra vez explotó y empezó a decir que entonces era culpa del departamento de recursos humanos. Otra vez le empezó a mencionar Bruce al jefe que en realidad no había sido culpa de ellos sino culpa de él, por lo cual así siguió echándole la culpa a otros departamentos el jefe, hasta que eventualmente le dijo: bueno, está bien, es culpa tuya, soluciónalo de la forma que tú veas mejor. Ejemplificando así con este concepto que el llegar directamente mencionando cuál es tu error deshabilita a la persona a la que le estás diciendo que tenga la posibilidad de reprocharte, pues tú ya lo estás aceptando de entrada.
En conclusión, el libro habla de distintas ideas, lo que sí es que el autor menciona que todas ellas tienen que ser aplicadas con sinceridad y preocupándose por los otros. En detalles técnicos, el libro tiene alrededor de 304-306 páginas. La primera vez lo escuché en audiolibro y sería la versión que yo recomendaría debido a que las historias que estaban en esa versión son las que más me han gustado y sé que con cada nueva edición los han ido cambiando. Y los precios van desde 350 pesos en físico o $18 más o menos y 139 pesos en digital. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que las ideas del libro son válidas? ¿Las aplicarías? Y si no, ¿crees que hay alguna mejor? Pon en los comentarios. Igual nos podrías recomendar algún otro texto. Muchas gracias por ver este video. Si quieres ver el más reciente que tengo, lo podrás encontrar en esta esquina. Y si la información te ayudó, recuerda puedes darle al botón suscribirse o me gusta. Muchas gracias. Hasta la próxima.